Me senté frente a mi computadora, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salírseme del pecho. Era una noche cualquiera, de esas en las que el silencio de mi departamento solo se interrumpía por el zumbido del ventilador y el tecleo frenético mientras navegaba por Reddit. Pero esa noche no estaba buscando memes ni historias de terror. Esa noche, necesitaba desahogarme, confesar algo que me había estado comiendo por dentro durante meses. Así que abrí un nuevo post, respiré hondo y comencé a escribir. Asterisco le conté a mi jefa un secreto de mi compañero y arruiné su vida cara resignada asterisco. Todo empezó hace un año, cuando trabajaba en una empresa de publicidad en la Ciudad de México. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba las cuentas y, la verdad, el ambiente no estaba tan mal. Éramos un equipo pequeño, unas 15 personas, todos más o menos de la misma edad, así que había cierto compañerismo. Entre risas en la hora del café y memes compartidos en el chat grupal, el lugar se sentía como una especie de segunda casa. Pero, como en cualquier oficina, siempre había roces, rumores, y esos pequeños secretos que todos sabíamos, pero nadie decía en voz alta. Mi compañero, al que voy a llamar Diego, era el alma de la oficina. Siempre llegaba con una sonrisa, contando chistes malos que igual nos hacían reír, y era el primero en ofrecerse para ayudar con cualquier proyecto. Diego tenía esa vibra de hermano mayor que hacía que todos lo quisieran. Bueno, casi todos. Había algo en el que siempre me ponía un poco nerviosa. No sé si era la forma en que a veces se quedaba callado, mirando a la nada, o cómo evitaba hablar de su vida personal más allá de las bromas. Pero, en general, era el tipo de persona que te hacía sentir que todo iba a estar bien. Yo, por otro lado, era más bien la callada del grupo. No es que fuera tímida, pero prefería observar antes que hablar. Siempre he sido buena para captar detalles, para notar cosas que los demás pasan por alto. Y quizás por eso fue que me di cuenta de algo que nadie más parecía notar. Diego estaba escondiendo algo. No era solo una corazonada, había cosas que no cuadraban. A veces se quedaba hasta tarde en la oficina, mucho después de que todos se iban, diciendo que tenía que terminar unas cosas. Pero cuando me tocaba quedarme, lo veía revisando archivos que no tenían nada que ver con su trabajo. Carpetas de clientes antiguos, reportes financieros, cosas que, en teoría, no eran de su área. Al principio, pensé que solo era curioso. O quizás estaba buscando algo para un proyecto especial. Pero una noche, mientras trabajábamos en una presentación importante, lo vi abrir una carpeta en su computadora que tenía un nombre extraño, Proy-personal. No le di mucha importancia en el momento, pero cuando se levantó para ir al baño, no pude resistir la tentación. Miré su pantalla. Era un archivo de Excel lleno de números, fechas, y nombres de clientes que reconocí de inmediato. Pero lo que me llamó la atención fue una columna que decía pagos extras. Había cantidades ahí, cantidades grandes, y al lado de cada una, iniciales que no coincidían con nadie de la oficina. Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Qué era esto? ¿Estaba Diego haciendo algo turbio? No quería pensar mal de él, pero no podía ignorar lo que había visto. Cerré el archivo rápidamente antes de que regresara, pero esa imagen se me quedó grabada. Durante días, no pude dejar de pensar en ello. ¿Debía confrontarlo? ¿Decirle algo a alguien? Pero, ¿y si estaba equivocada? No quería ser la que acusara a Diego, el favorito de todos, sin pruebas concretas. Las semanas pasaron, y mi paranoia creció. Empecé a notar más cosas. Diego recibía llamadas que contestaba en susurros, siempre alejándose del resto del equipo. Una vez, lo escuché decir algo como «No te preocupes, ya está casi listo» mientras caminaba por el pasillo. Y luego estaba lo de su coche. Diego siempre llegaba en un escarabajo viejo, de esos que parecen a punto de desarmarse. Pero un día, mientras salíamos de la oficina, lo vi subirse a un BMW nuevo que estaba estacionado a unas calles de distancia. No era el tipo de coche que alguien con nuestro salario podía comprar así como así. Decidí que no podía quedarme callada. Pero tampoco quería ir directo con Diego. No tenía el valor, y, la verdad, no quería enfrentarlo sola. Así que tomé una decisión que, en retrospectiva, cambiaría todo. Decidí hablar con mi jefa, Carla. Ella era una mujer dura, pero justa. Siempre decía que la transparencia era lo primero en la empresa, y yo confié en eso. Pensé que, si alguien podía manejar esto con discreción, era ella. Una tarde,
Cuando todos ya se habían ido, me acerqué a su oficina. Estaba nerviosa, con las manos sudando y la voz temblándome. Le conté todo, el archivo, las llamadas, el coche. No dije que Diego estaba robando o algo por el estilo, solo que había visto cosas raras y que no sabía qué hacer con esa información. Carla me escuchó sin interrumpir, con esa mirada fría que siempre ponía cuando algo era serio. Cuando terminé, solo asintió y dijo, gracias por decirme. Yo me encargo. No me dio más detalles, no me pidió más pruebas. Solo me dijo que volviera a mi trabajo y que no hablara de esto con nadie. Esa noche, no pude dormir. Me sentía aliviada por haberlo dicho, pero también culpable. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si había malinterpretado todo? Pero ya no había vuelta atrás. Lo que no sabía era que, al contarle a Carla, había encendido una mecha que pronto iba a explotar. Y no estaba preparada para lo que vendría después. La semana siguiente fue un infierno silencioso. La oficina seguía funcionando como si nada, con las mismas risas en la hora del café, los mismos memes en el chat grupal, pero yo sentía un nudo en el estómago que no me dejaba en paz. Cada vez que miraba a Diego, me preguntaba si él sabía algo. Si sospechaba que yo había hablado. Pero no, seguía siendo el mismo de siempre, sonriendo, haciendo chistes, ayudando a quien lo necesitaba. Era como si nada hubiera cambiado para él, pero para mí, todo era diferente. Cada mirada, cada conversación, cada silencio en la oficina se sentía como una bomba a punto de estallar. Carla, mi jefa, no volvió a mencionar el tema. Ni una palabra, ni una pista de lo que estaba haciendo con la información que le di. Eso me ponía más nerviosa. ¿Estaba investigando? ¿Lo había dejado pasar? No tenía idea, y no me atrevía a preguntarle. Una parte de mí quería creer que todo iba a quedar en nada, que quizás había exagerado y que Diego no estaba haciendo nada malo. Pero otra parte, la que no podía dejar de pensar en ese archivo de Excel y en el BMW, me decía que algo grande estaba por pasar. Un viernes por la mañana, todo cambió. Llegué a la oficina como siempre, con mi café en la mano, lista para sobrevivir otro día. Pero algo estaba raro. El ambiente se sentía pesado, como cuando sabes que algo anda mal, pero no puedes ponerle el dedo. Diego no estaba en su escritorio. Su computadora estaba apagada, algo inusual porque siempre era de los primeros en llegar. Pensé que quizás estaba enfermo o que tenía una cita, pero cuando pregunté en el chat grupal si alguien sabía algo, nadie respondió. Eso no era normal. El grupo siempre estaba lleno de mensajes, pero ese día, silencio total. A la hora del almuerzo, las cosas se pusieron aún más extrañas. Carla llamó a una reunión de emergencia con todo el equipo. Nos sentamos en la sala de juntas, y el aire se sentía denso, como si todos supieran que algo malo estaba por venir. Carla entró, cerró la puerta y, sin rodeos, dijo, Diego ya no trabaja con nosotros. Así, sin más. No explicó por qué, no dio detalles. Solo dijo que su salida era efectiva de inmediato y que debíamos enfocarnos en redistribuir sus proyectos. La sala se quedó en silencio. Nadie se atrevía a preguntar, pero las miradas entre mis compañeros decían todo. Había confusión, sorpresa, y algo más, ¿miedo? Yo sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. ¿Era por lo que le conté a Carla? ¿Habían encontrado algo? Intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban bajo la mesa. Quería preguntar, pero ¿cómo iba a hacerlo sin delatarme? Así que me quedé callada, como siempre, observando. Algunos compañeros intercambiaban miradas, otros escribían en sus celulares, probablemente especulando en privado. Pero nadie dijo nada en voz alta. Esa tarde, el rumor empezó a circular. No sé quién lo soltó primero, pero para el final del día, todos en la oficina estaban hablando de lo mismo. Diego había sido despedido por irregularidades financieras. La palabra desfalco empezó a aparecer en los murmullos. Alguien dijo que habían encontrado transferencias sospechosas en las cuentas de la empresa. Otra persona mencionó que Diego había estado trabajando en algo por fuera. No había detalles concretos, pero el chisme corría como pólvora. Y yo, en medio de todo eso, me sentía como si hubiera abierto la caja de Pandora. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, no pude más. Me senté en el sillón, con el celular en la mano, y empecé a buscar a Diego en redes sociales. Quería saber si estaba bien, si había dicho algo. Pero su Instagram,
que antes estaba lleno de fotos de viajes y memes, ahora estaba privado. Su WhatsApp mostraba que no se había conectado desde la mañana. Era como si se hubiera desvanecido. Y entonces, me llegó un mensaje. Era de Ana, una de mis compañeras más cercanas en la oficina. Oye, ¿sabes qué pasó con Diego? Dicen que lo corrieron por algo gordo. ¿Tú sabes algo? Me quedé mirando el mensaje por lo que pareció una eternidad. ¿Qué iba a decir? No podía contarle la verdad, no sin admitir que yo había sido la que encendió la chispa. Pero tampoco podía ignorarla. Así que respondí algo vago, no sé, todo esto está muy raro. Pero mientras escribía, sentía una culpa que me aplastaba. ¿Y si Diego no había hecho nada tan grave? ¿Y si había una explicación para todo? ¿Y si yo, con mi paranoia y mi decisión de hablar con Carla, había arruinado su vida? Los días siguientes fueron peores. La oficina se convirtió en un campo minado de rumores y tensiones. Algunos defendían a Diego, diciendo que no podía ser verdad, que él no era ese tipo de persona. Otros decían que siempre habían sospechado algo, que nadie es tan perfecto. Y yo, en medio de todo, me sentía como una traidora. Nadie sabía que yo había hablado, pero eso no aliviaba la culpa. Cada vez que alguien mencionaba a Diego, sentía un pinchazo en el pecho. Y luego, una mañana, recibí un correo que me dejó helada. Era de Diego. Sin asunto, sin saludo. Solo una línea, ¿por qué lo hiciste? Ese correo de Diego me persiguió como un fantasma. ¿Por qué lo hiciste? 5 palabras que se repetían en mi cabeza una y otra vez, como un disco rayado. No respondí. No podía. ¿Qué iba a decir? ¿Qué lo sentía? ¿Que no estaba segura de si había hecho lo correcto? Me quedé mirando la pantalla de mi computadora durante minutos, con los dedos congelados sobre el teclado, buscando una respuesta que nunca llegó. Al final, cerré el correo y apagué el equipo, como si ignorarlo pudiera borrar lo que había pasado. Pero no funcionó. Esa noche, apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Diego, su sonrisa de hermano mayor transformada en una mirada de traición. Los días siguientes fueron una tortura. En la oficina, los rumores sobre Diego no paraban. Algunos decían que había sido demandado por la empresa, otros que simplemente lo habían despedido sin más explicaciones para evitar un escándalo. Nadie sabía nada con certeza, pero todos tenían una teoría. Ana, mi compañera, seguía insistiendo en que yo debía saber algo. Tú siempre estás observando, no me digas que no notaste nada raro, me escribió en un mensaje. Intenté esquivarla con respuestas vagas, pero cada conversación con ella me hacía sentir más expuesta, como si en cualquier momento alguien fuera a señalarme y gritar, fue ella. Carla, por su parte, seguía actuando como si nada. Durante las reuniones, hablaba de metas, plazos y nuevos clientes con la misma frialdad de siempre. Ni una palabra sobre Diego, ni una pista de lo que había pasado después de que le conté lo que vi. Una vez, mientras estaba en su oficina entregándole unos reportes, intenté sacar el tema. Oye, Carla, ¿se sabe algo más de lo de Diego? Pregunté, tratando de sonar casual. Ella levantó la vista de su computadora, me miró por un segundo que pareció eterno y dijo, eso ya no es asunto nuestro. Enfócate en tu trabajo. Su tono no dejaba espacio para preguntas. Me fui de ahí con el corazón en la garganta, sintiendo que había tocado un cable electrificado. Pero lo peor vino una semana después. Era un lunes por la mañana, y al llegar a la oficina, noté que algo estaba diferente. El ambiente estaba aún más tenso que antes. Mis compañeros apenas hablaban, y los pocos que lo hacían en susurros. Cuando me senté en mi escritorio, Ana se acercó y me pasó su celular disimuladamente. Mira esto, dijo en voz baja. Era una captura de pantalla de un post en LinkedIn, de Diego. El texto era breve, pero cada palabra me golpeó como un martillo. Después de años de trabajo honesto, me veo obligado a empezar de cero por rumores infundados y traiciones. La verdad siempre sale a la luz. Gracias a quienes confiaron en mí. Debajo del post, había decenas de comentarios. Algunos eran de excompañeros nuestros, diciendo cosas como ánimo, Diego, tú no eres así o esto es injusto, espero que se aclare todo. Otros eran más vagos, preguntando qué había pasado, pero Diego no respondía. Sentí un nudo en el estómago. ¿Rumores infundados? ¿Traiciones?
¿Estaba hablando de mí? No había forma de que supiera que fui yo, ¿o sí? Carla me había prometido discreción, pero ahora no estaba tan segura. ¿Y si alguien más se había enterado? ¿Y si Diego había atado cabos? Intenté concentrarme en mi trabajo, pero no podía. Cada notificación en mi celular me ponía los nervios de punta, pensando que podía ser otro mensaje de Diego. Durante la hora del almuerzo, me escapé a un café cercano para estar sola. Mientras miraba mi taza, mi mente volvió a esa noche en que vi el archivo en su computadora. ¿Y si había malinterpretado todo? Ese archivo de PROY-personal podía ser cualquier cosa, un proyecto paralelo, un favor para un cliente, algo que no tenía nada que ver con un desfalco. Y el BMW, tal vez lo había comprado con ahorros, o un préstamo, o un regalo. Había construido toda una historia en mi cabeza basada en suposiciones, y ahora Diego estaba pagando las consecuencias. Esa tarde, tomé una decisión. No podía seguir viviendo con esa culpa sin hacer nada. Busqué el correo de Diego y escribí una respuesta. Mis manos temblaban mientras tecleaba, y borré y reescribí el mensaje unas 10 veces antes de enviarlo. Al final, quedó algo simple, pero honesto. Diego, no sé cómo empezar. Solo quiero decir que lo siento mucho. No sé toda la historia, pero si algo de lo que hice te lastimó, no fue mi intención. Ojalá podamos hablar. Pulsé enviar antes de que me arrepintiera. No esperaba una respuesta, la verdad. Solo quería aliviar un poco el peso que llevaba. Pero para mi sorpresa, unas horas después, mi celular vibró. Era él. Su mensaje era corto: reúnete conmigo mañana. 7 de la tarde. El café de la esquina de la oficina. No quiero hablar por aquí. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quería enfrentarme? ¿Exigir respuestas? No tenía idea de qué esperar, pero sabía que no podía decir que no. Había desencadenado todo esto, y ahora tenía que enfrentarlo. Esa noche, apenas dormí, imaginando 1000 escenarios diferentes. Diego furioso, Diego triste, Diego pidiéndome explicaciones que no sabía si podía dar. Pero una cosa era segura: mañana, todo cambiaría otra vez. Llegué al café 10 minutos antes de las 7, con el estómago hecho un nudo y las manos sudando. El lugar estaba casi vacío, solo un par de mesas ocupadas por estudiantes con laptops y una mesera que limpiaba la barra con desgana. Me senté en una mesa al fondo, cerca de la ventana, desde donde podía ver la calle y la entrada. Cada vez que la puerta se abría, mi corazón daba un salto, esperando ver a Diego. No sabía qué esperar de esta reunión. ¿Iba a gritarme? ¿A pedirme explicaciones? ¿O simplemente quería saber por qué lo traicioné? La culpa que había cargado durante semanas ahora pesaba como una losa, y no estaba segura de si estaba lista para enfrentarlo. A las 7:03, lo vi entrar. Diego no tenía la sonrisa de siempre. Su rostro estaba serio, casi irreconocible. Llevaba una chamarra vieja y una mochila colgada al hombro, como si acabara de salir de algún lugar al que no quería volver. Se acercó a mi mesa sin decir una palabra, se sentó frente a mí y me miró fijamente. Sus ojos, que antes siempre parecían cálidos, ahora eran fríos, casi acusadores. Me quedé en silencio, incapaz de sostenerle la mirada por más de un segundo. Finalmente, él rompió el hielo. Entonces, fuiste tú, dijo, con una voz baja pero firme. No era una pregunta, era una afirmación. Mi garganta se cerró, y solo pude asentir ligeramente. No tenía sentido negarlo. Él suspiró, se recargó en la silla y cruzó los brazos. ¿Por qué? ¿Qué te hice para que fueras con Carla y le contaras, lo que sea que le contaste? Tragué saliva, buscando las palabras. Yo, vi el archivo en tu computadora. SD, PROY-personal. Había nombres de clientes, cantidades, pagos. No sabía qué era, pero me pareció sospechoso. Y luego el coche, las llamadas. Diego, no quería hacerte daño, solo pensé que algo no estaba bien. Mi voz temblaba, y sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. No quería que te despidieran. Solo quería hacer lo correcto. Diego soltó una risa amarga, una que no tenía nada de alegría. Lo correcto, repitió, inclinándose hacia adelante. ¿Sabes qué fue lo correcto? Hablar conmigo primero. Preguntarme. Pero no, decidiste ir con Carla, y ahora mi vida es un desastre. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto más decir. Luego,
bajó la voz. Ese archivo no era lo que piensas. No estaba robando, ni haciendo nada ilegal. Era un proyecto personal, sí, pero no para mí. Era para un cliente que me pidió ayuda con un negocio paralelo, algo fuera de la empresa. No quería que nadie en la oficina lo supiera porque, bueno, porque sabía que alguien como tú podía malinterpretarlo. Me quedé helada. Cada palabra era como un puñetazo. Entonces, ¿no estabas haciendo nada malo?, pregunté, casi en un susurro. Diego negó con la cabeza. No. Los pagos extras eran comisiones que me ofrecían por ayudar con ese proyecto. Todo estaba documentado, todo era legal. Pero cuando Carla se enteró, no quiso escuchar explicaciones. Me acusaron de desfalco, de traicionar a la empresa. Me despidieron sin darme chance de defenderme, y ahora estoy en una lista negra. Nadie en la industria quiere contratarme. Mis manos temblaban sobre la mesa. Quería desaparecer, hundirme en la silla, cualquier cosa para no estar ahí, enfrentando lo que había causado. Diego, yo, no sabía. Lo siento tanto. Si hubiera sabido, nunca. Mi voz se quebró, y una lágrima me rodó por la mejilla. Él no dijo nada por un momento, solo me miró, y en sus ojos vi una mezcla de dolor y rabia que me rompió el corazón. No es solo el trabajo, continuó, con la voz más baja, casi rota. Mi reputación está destruida. Mis amigos, mi familia, todos quieren saber qué pasó, y no sé cómo explicarles que todo esto empezó por un malentendido. Por alguien que no confió en mí. Hizo una pausa, y luego añadió, casi en un susurro, tú eras de las pocas personas en la oficina que pensé que no haría algo así. Esas palabras fueron el golpe final. No pude contener el llanto. Me cubrí la cara con las manos, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Quise decirle algo, cualquier cosa que pudiera arreglarlo, pero no había nada que decir. Había actuado por impulso, por paranoia, y ahora Diego estaba pagando el precio. Intenté disculparme otra vez, pero él levantó una mano para detenerme. No quiero más disculpas, dijo, con un tono que cortaba como cuchillo. Solo quiero que entiendas lo que hiciste. No solo me arruinaste a mí. Arruinaste la confianza que teníamos en esa oficina. Todo ese compañerismo que tanto valorabas, se acabó. Y no soy el único que lo sabe. Ana, Luis, los demás, están empezando a sospechar que alguien habló. No pasará mucho antes de que descubran que fuiste tú. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, con la voz temblorosa. Diego se encogió de hombros, con una media sonrisa que no tenía nada de amigable. La gente no es tonta. Los rumores vuelan, y tarde o temprano, alguien atará cabos. ¿Cómo crees que se van a sentir cuando sepan que fuiste tú la que me hundió? Se puso de pie, como si ya no tuviera nada más que decir. Solo vine porque quería verte a los ojos y preguntarte por qué. Ahora ya lo sé. Agarró su mochila, pero antes de irse, me miró una última vez. Espero que puedas vivir con esto. Y sin más, salió del café, dejándome sola con mis pensamientos y un silencio que pesaba más que nunca. Los días siguientes fueron un infierno. En la oficina, las miradas de mis compañeros se volvieron más frías, más distantes. Ana dejó de hablarme, y el chat grupal, que antes estaba lleno de memes, ahora estaba muerto. Una mañana, encontré una nota anónima en mi escritorio. ¿Qué le dijiste a Carla? No tenía firma, pero no necesitaba una. Sabía que el tiempo se me estaba acabando. Cada día, sentía que el aire en la oficina se volvía más denso, como si todos estuvieran esperando el momento para confrontarme. Una semana después, tomé una decisión. No podía seguir así, viviendo con el miedo de ser descubierta, con la culpa de haber destruido la vida de Diego. Escribí mi carta de renuncia y la dejé en el escritorio de Carla. No di explicaciones, no hice una despedida. Simplemente recogí mis cosas y salí de la oficina por última vez. Mientras caminaba por la calle, con el escarabajo de Diego y su BMW rondando en mi mente, me pregunté si alguna vez podría perdonarme. La verdad había salido a la luz, pero no como Diego esperaba. Y ahora, ambos estábamos pagando el precio de mis decisiones.